Vamos a continuar con el tema de dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es una parte de la mecánica que estudia la relación existente entre la fuerza y los movimientos que lo producen. Es una parte de la mecánica que estudia la relación entre las fuerzas, ¿no?, y los movimientos que produce. El movimiento que lo produce, ¿no?, la fuerza, que lo produce la fuerza. Bien, masa. Vamos a ver lo que es masa. Es una magnitud escalar que mide la inercia de un cuerpo. Sistema de referencia inercial. Inercial. Inercial básicamente es sinónimo de estático o estado de equilibrio. Ese es lo que se refiere inercial, ¿no?, un estado de equilibrio, ¿no?, estático. Es aquel sistema que carece de todo tipo de aceleración. Básicamente es eso lo que acabo de decir. Básicamente aceleración igual a cero, ¿no? Fuerza. ¿Qué es fuerza? La fuerza es la derivada de momentum P. Esto no es momentum de torsión, este es momentum respecto al tiempo de una partícula. Básicamente la fuerza mide el momento con respecto al tiempo, ¿no? El momento es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento tiene relación directa con la velocidad, ¿no? Ya es que uno hace mucha fuerza, no solamente con, con estar apretando, sino con la velocidad. Mientras más rápido sea la fuerza de la partícula, más fuerza tendrá. Ahorita vamos a ver esa relación que indica entre velocidad y fuerza, que básicamente es la aceleración, esa relación, que vamos a verlo ahorita en la segunda ley de Newton, que es esta. Segunda ley de Newton. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La aceleración que adquiere una partícula
a una fuerza, la aceleración que quiere una película, a una fuerza resultante distinto de cero, o sea, la aceleración que adquiere esa partícula, ¿no? Producida por una fuerza distinta de cero, es proporcional a dicha fuerza. E inversamente proporcional a su masa. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que la resultante. Bien, nos dice básicamente la segunda ley de Newton que esa aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza resultante sobre su masa. También es la famosa ecuación de fuerza, ¿no? Que es masa por aceleración. Masa por aceleración, ¿no? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? Vamos a ver lo que es rozamiento. Fuerza de rozamiento. También conocida como fuerza de fricción. FF. ¿Qué es la fuerza de fricción? Es aquella fuerza que surge entre dos cuerpos que surge entre dos cuerpos cuando uno trata de moverse con respecto al otro. Cuando uno trata de moverse con respecto a otro, ¿no? Cuando ambos cuerpos o uno de ellos se mueve, ¿no? Existen dos tipos de fuerza de rozamiento, ¿no? Rozamiento seco y el rozamiento fluido. En este caso vamos a ver lo que es el seco nosotros. El de fluido lo van a ver más adelante, yo creo, ¿no? En su respectiva carrera más que todo. Aquí voy a aclarar.
Característica. Tenemos la magnitud, la fuerza de fricción es una magnitud vectorial. Como tal, de magnitud vectorial tiene su magnitud, fuerza de rozamiento igual al coeficiente de fricción U, nu, por la normal. Esa sería su magnitud. Vamos que tenemos este bloque sobre acostado en el suelo, ¿no? Entonces, este bloque va a actuar su peso, ¿no? Y después el suelo va a hacer que va a haber una fuerza de reacción llamada normal, ¿no? La reacción normal. Y dependiendo cómo se mueva el cuerpo, digamos que se va a mover hacia la izquierda, tenemos esta fuerza de fricción, ¿no? Que sería hacia el sentido, bueno, digamos que el cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda, ¿no? En el sentido contrario al movimiento. Que voy a poner Bien, ahora aquí tenemos que este es su peso y este es la normal. Este tendría que ser el movimiento. Y aquí vendría a ser la fuerza de fricción, fuerza de rozamiento. Ahí está la magnitud. Una consulta. Peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Dirección. La dirección, como vemos, es paralela, siempre es paralelo a la superficie de contacto. Sentido. Siempre se opone al movimiento, como vemos también ahí, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí una pregunta? Esta es teoría. Es teoría. Ya. Después tenemos lo que es el coeficiente de rozamiento, ¿no? Que hemos visto aquí que digo, aquí me faltó poner. Tenemos el coeficiente de rozamiento estático.
ese subtítulo. Llamado US o New S. Static. Bien. La fuerza de rozamiento estático es equivalente a la fuerza mínima necesaria para iniciar el movimiento inminente. Ese es el concepto. La fuerza de rozamiento equivale a la fuerza mínima necesaria para iniciar movimiento. Iniciar. Ahí está la diferencia entre el otro, vamos a ver que es el dinámico, ¿no? Llamado movimiento inminente. Bien. Igual es el coeficiente de rozamiento por la normal. El otro tipo sería el coeficiente de rozamiento cinético. K. Es la fuerza de rozamiento cinético aparece cuando el cuerpo pasa del movimiento inminente al movimiento propiamente dicho. O movimiento estable. El movimiento estable ya, ¿no? Cuando ya se mueve en forma continua, de forma estable, por así decirlo. ¿Hasta ahí una pregunta? Acá. Acá. Aquí sería el coeficiente de fricción dinámico es menor que el estático y el coeficiente estático es menor o igual a 1. Determinación del coeficiente de fricción. Determinación
Este ya es un poco más práctico. Se toma un plano y se coloca un objeto. Se coloca un objeto, ¿no?, en el plano. Un objeto, y se inclina, pues, se inclina el plano respecto al horizonte. Se va inclinando respecto al horizonte gradualmente y dando pequeños empujones al objeto, ¿no?, hasta que se resbale el objeto del plano, ¿no? En el momento que se resbale, se mide ese ángulo que forma con la horizontal. Entonces se va inclinando el plano poco a poco, hasta que vemos que se resbala, ¿no?, el objeto, y justo en el momento que se resbala medimos ese ángulo. ¿Para qué? Ahorita les digo para qué. Una vez medido el ángulo, se calcula, lo hacemos para que se calcule el coeficiente de rozamiento, y así determinamos, ¿no?, de cualquier objeto. Una vez medido el ángulo, vamos a calcularlo. Ahorita les voy a decir cómo. Ahí. Vemos que este es nuestro plano. Aquí está nuestro horizonte horizontal. Y supongamos, justamente este es el ángulo. Vamos a suponer que de ahí ya se empieza a resbalar el objeto. Supongamos que este ángulo es alfa. Aquí tenemos nuestro objeto. Ahí, ¿no? Y se va a resbalar, ¿no?, el objeto. El cambio de velocidad del objeto va a ser de 0 a muy poco, ¿no? O sea, el cambio de velocidad, un poco de cinemática, ¿no? El cambio de velocidad de aquí a aquí, supongamos, me recorre un milímetro menos incluso.
es cero, ¿no? O sea, cuando vamos a ir subiendo aquí, nosotros vamos a ir gradualmente subiendo este plano de aquí, vamos a ir subiéndolo de a poco. Aquí. Vamos a ir subiéndole poco a poco nuestra mano, ¿no? El plano, hasta que hay ese movimiento, ¿no? Ese pequeño movimiento. Se va a mover, ¿no? Y el cambio de velocidad pues es poco, porque pasa de cero a muy poco. Aquí vamos a poner un delta, cambio de velocidad. Y delta. Un delta de velocidad igual a cero. Y cuando el cambio de velocidad igual a cero, entonces la aceleración es igual a cero también, ¿no? Vamos ahora a hacer aquí este es el peso, supongamos. Que es muy grande. Aquí. Ahí está. Tenemos el peso del propio cuerpo, ¿no? Llamado W. Este peso se va a dividir, ¿no? En dos componentes. Esta componente este y este, ¿no? Esta, aquí, esta, ahí y esta otra. Ahí. Y este ángulo A se repite. Se repite ahí. Si hacemos un análisis de geometría, ¿no? O también triángulos proporcionales, este ángulo se va a repetir ahí, ¿no? También así lo podemos hacer. Este ángulo con respecto a este, de aquí sabemos que esto forma 90 grados, ¿no? Perpendicular, ¿no? Entonces, aquí tenemos 90 igual, esta perpendicular de aquí.
aquí es 90, ¿no? Y si recordamos el triángulo, la suma interna de ángulos, ¿cuánto tiene que ser? ¿Saben cuánto? La suma interna de un triángulo, cualquiera, ¿no? La suma interna de ángulos. ¿Cuánto tiene que ser? Aquí está 90. Aquí cuánto, aquí es más 90 más B, digamos. ¿Cuánto tiene que ser? B es 180. Sí, 180. Ahí, B. 180 grados. Muy bien. Entonces despejamos B, ¿no? Sería 180 menos 90 menos A. Eso sería 90 menos A, ¿no? Eso sería B. Ahora, aquí recordamos que también teníamos 90, ¿no? Porque esto es perpendicular, ¿no? Copiamos. Aquí sería B. Aquí sería, digamos, X. Voy a poner. Ángulo X, digamos. Ahí. B más X, ¿no? Este ángulo que sacamos ahorita, ¿no? Sería 90 menos A. Más X, ¿cuánto tiene que ser? 90, ¿no? Aquí forman los 90 grados. B, ¿cuánto sería? 90 menos A, ¿no? ¿No es? Entonces, despejamos X. ¿Cuánto sería si despejamos X? Este 90 pasa con menos 90. Menos 90 y este que es A negativo pasa como positivo, ¿no? ¿Cuánto sería? 90 menos 90, 0, ¿no? Entonces X igual a A. De ahí está. De ahí viene por qué siempre se dice que este ángulo es igual a este. A través de este análisis, ¿no? De triángulo rectángulo. Bien, continuamos. Esta componente es WX, peso en el eje X. Y este es peso en el eje Y. Y sobre el cuerpo va a haber también la reacción normal, ¿no? Que va a ser en este sentido. Va a haber esta fuerza también. De esta fuerza se van a descomponer estas dos y va a aparecer la que es la reacción normal con respecto al plano, ¿no? Vamos a llamarle N. N. Y se va a mover hacia allá, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción
Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, digamos, hacia la izquierda, la fuerza de fricción, ¿dónde sería? ¿En qué sentido apunta? Si el movimiento es hacia la izquierda, ¿dónde sería la fuerza de fricción? Hacia el contrario, ¿no? El movimiento, que sería a la derecha, ¿no? Ahí. Fuerza de rozamiento. Ahí ya hemos descompuesto, ¿no? Toda la fuerza. Tenemos la normal, la fuerza de fricción y este peso, ¿no? Que se descompone en dos igual. Ahora vamos a calcular lo que es eh, la normal, ¿no? O sea, vamos a ver sumatoria en el eje Y, de fuerza en el eje Y. ¿Cuándo sería entonces la normal, que es hacia arriba, menos el peso en Y? Igual a cero, ¿no? Porque sobre el eje de las Y, ¿no? Sobre este eje, no hay movimiento, ¿no? Solamente se mueve en sentido de la X, por eso igual a cero. Y de aquí sacamos que la normal es igual a la componente vertical, despejando, ¿no? Ahora en el eje X, sería la fuerza de fricción, es negativa la fuerza de fricción porque es en sentido opuesto al movimiento, ¿no? El movimiento es hacia la izquierda. El sentido del movimiento indica el signo. Como este es el sentido opuesto al movimiento, va a ser negativo, entonces va a ser menos fuerza de fricción. Y como esta fuerza actúa en sentido igual que el movimiento, va a ser positivo, más WX, igual a 0, ¿no? Entonces, como hay movimiento, ¿no? Movimiento, entonces sería masa por aceleración en este caso. Pero como el movimiento es inminente, o sea, el cambio de velocidad es prácticamente cero, porque el movimiento de 0 a una velocidad, digamos, muy pequeña, va a ser masa por 0, ¿no? Y masa por 0 sigue siendo 0. Para este caso, por último tenemos que igual a 0, despejando Fr, la fuerza de rozamiento, sería entonces igual a la componente horizontal, ¿no? Sería igual a la componente horizontal. Ahora, ¿qué es la fuerza de fricción? Que hemos visto aquí, ¿no? Coeficiente por normal. Que es que igual coeficiente por normal, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza de fricción es igual a coeficiente por normal, y eso a la vez es igual al peso en X, ¿no?
Y sabemos que N es igual a peso en Y, ¿no? Como vimos antes. Aquí. Aquí. Y despejamos el coeficiente, ¿no? Ahí, ¿no? Ese es el coeficiente de rozamiento. Ahora, si nosotros sacamos eh, el ángulo, la tangente de este ángulo, ¿cuánto sería? La tangente de este triángulo. Pequeñito. La tangente de X. ¿Cuánto es la tangente de X? Que es igual. Cateto opuesto, ¿no? Sobre adyacente. Cateto opuesto vendría a ser WX sobre WY, ¿no? Sobre el adyacente. ¿No? Opuesto sobre adyacente. Y aquí es igual a X. Ah. Entonces, esto igual a la tangente de A, ¿no? Entonces la tangente de A es igual a WX sobre WY. Y aquí es igual a WX sobre WY. El coeficiente, ¿no? Entonces vamos a obtener el coeficiente de rozamiento sacando el ángulo A. El coeficiente de rozamiento es igual a la tangente del ángulo A. Y esta es la fórmula para determinar el coeficiente de fricción de cualquier superficie. Ponen un objeto encima de su superficie y lo van moviendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que haya movimiento inminente, ¿no? Que se mueva un poquito. Justo cuando se mueve ese tanto, medimos ese ángulo, ¿no? Y sacando la tangente de ese ángulo, sabemos cuánto es el coeficiente de rozamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no hay más preguntas,